Raquel Bastidas, docente, maestra, después me asumí como trabajadora de la educación cuando ya tenía un crecimiento gremial suficiente para entender la responsabilidad de la conducción de la educación. Me inicié como titular en el año 65 y el mismo día que me titularizaron me afilié al Sindicato del Magisterio, ese mismo día. A partir de allí, de 1965, siempre estuve presente en toda la actividad gremial, ya sea como delegada, y eso que lo hacía desde el sur. Era bastante complicado, pero participábamos. Después hice una carrera docente, fui maestra, tuve varios traslados, hasta que logré la dirección de una escuela, trabajaba, pasé los tristes años de la dictadura, que los vivimos bastante difíciles, y con la recuperación de la democracia ya fue la actividad gremial más activa, más presente. Integré la comisión del sindicato ya de los trabajadores de la educación, en el SUTE. Integré la comisión en varias oportunidades, llegando a ser secretaria gremial. Una vez que ya estuve jubilada, mis compañeros me pidieron que los representara y que nos presentáramos con una lista para conducir el sindicato. Como yo había tenido mucha actividad gremial y me conocían en toda la provincia, porque había trabajado desde el sur al norte y del este al oeste, conocía todas las escuelas, me conocían mucho y me empezaron a pedir que participara, que condujera. Fue difícil tomar la decisión de una responsabilidad tan grande, pero me convencieron, yo ya estando jubilada. Y esto es en el año 92. En septiembre del 92 asumo la conducción del SUTE, con un grupo de compañeros y compañeras extraordinarios. Yo puedo nombrar a todos, pero voy a nombrar a una, Rosy Muñoz, que era la secretaria general adjunta, una bellísima persona y de una formación impecable en la docencia, en la investigación, o sea que tuve mucho apoyo de ella y de todos los compañeros y de todas las trabajadoras y trabajadores de la educación. Pero era una época muy difícil, un contexto político, social muy difícil. Vivíamos en el neoliberalismo, que ya con solamente nombrarlo ya sabemos todo en qué consiste, en el ajuste de la educación. En esa época, cuando asumimos, el gobierno nacional transfiere las escuelas nacionales con personal y edificio a la provincia. Una responsabilidad para la que la provincia no estaba preparada, ni económicamente, ni tenía los recursos para hacerlo. Lo recibe, y lo recibe sin recursos. Y ahí empiezan los ajustes en la provincia, porque tampoco había en la provincia presupuesto para abarcar eso. Entonces empiezan los ajustes. Y los ajustes empezaron por los más débiles, por algunos docentes, por ejemplo, los cambios de funciones. Bueno, eso ya lo voy a tratar un poquito más adelante, pero había que recibir las escuelas nacionales. Los maestros nacionales había que garantizarle la estabilidad, el reconocimiento de sus años, el reconocimiento de sus cargos, el reconocimiento de toda su trayectoria. Fue el cambio justamente de ley de educación y se transfieren los maestros nacionales a la provincia. Tenían otro salario, pero se beneficiaron cuando pasaron a la provincia. Y se los titularizó y se les dio, a través del convenio colectivo que firmamos,
Durante todo un año estuvimos discutiendo el convenio colectivo, se les dio estabilidad, se les dio todas las iguales condiciones que los maestros provinciales. Porque nosotros al asumir en septiembre del 92 encontramos este contexto político, nacional y provincial, y retomamos la paritaria que había sido iniciada en la gestión anterior, donde yo también había participado como miembro paritario en la conducción que nos había precedido. Entonces, allí no se había quedado en un impasse y nosotros la tomamos esa discusión que duró un año, desde septiembre del 92 a septiembre del 93, que logramos la homologación del convenio colectivo provincial. Ese convenio colectivo provincial dio mucho trabajo, porque se abarcaron todos los temas de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de todas las modalidades que estuvieran frente a alumnos y también administrativos. Fue muy difícil discutirlo. Yo ya traía una experiencia a nivel nacional porque fui miembro del equipo que elaboró los acuerdos paritarios nacionales, que no se lograron homologar porque no participaron todas las jurisdicciones nacionales. Pero en la provincia tomamos esa problemática y la resolvimos y logramos la homologación. Fue algo muy importante, porque siempre exigiendo el principio de buena fe en el diálogo y en el cumplimiento de cada uno de los acuerdos. Fueron muchos logros. Empezó el convenio con la estabilidad docente, o sea, el ingreso del trabajador de la educación, tanto fuera administrativo como docente, y dándole su estabilidad. Esos fueron los principios básicos del convenio colectivo. Y así, día tras día, reunión paritaria, fuimos tratando la estabilidad de los docentes nacionales, la estabilidad de los cambios de funciones que con el ajuste el gobierno provincial quería sacarles el estado docente. Perder el estado docente para los trabajadores y trabajadoras de la educación era perder no solamente el salario, sino que perder el régimen jubilatorio y toda la carrera. ¿Y por qué lo iban a perder si a muchas habían surgido de enfermedades laborales a cambio de funciones? Era una problemática muy grande y sentían una incertidumbre, así que fue uno de los primeros temas que tratamos en el convenio colectivo. Y logramos que tuvieran su estabilidad, tuvieran su destino siempre con el consentimiento de ellas, en la escuela o en otra escuela, el cambio de funciones, y demostramos que muchos de los cambios de funciones se debían a las enfermedades laborales o accidentes de trabajo. Se hizo un estudio muy grande para fundamentar esto. Desde el equipo que teníamos en la conducción gremial, muy estudioso, el equipo de educación y de salud laboral, que tuvimos la posibilidad de acceder a todos los legajos de salud de los docentes y los estudiaron junto con un doctor que nos conducía, el doctor Miguel Ángel Marucci, en ese aspecto. Y se analizó que la mayoría de las licencias, porque siempre se habla de las licencias de los docentes, pero hay que ver que es un sector mayoritariamente mujeres. Las licencias por maternidad es un derecho que lo da la ley de contrato de trabajo, que lo dan los convenios colectivos. O sea, ese era un gran número de las licencias que tenía, porque dicen, los docentes tienen muchas licencias, ¿no? Después empezamos a analizar que había gran cantidad de licencias por enfermedad laboral y que necesitaban
una prevención. Por eso desde el sindicato se prepararon equipos de capacitación para prevenir las enfermedades laborales. Y quedó con que el ausentismo docente era inferior al ausentismo del empleado público, o sea que no era un abuso. Eso se entendió. Y llegó un momento que en la convención, en una de las paritarias, pudimos erradicar el presentismo. Se erradicó el presentismo por enfermedad, por estudio, solamente quedó para algunas razones particulares, que son 2 días, 3 días, que tenían por la ley 5811 los docentes. Con eso se demostró que las licencias se podían prevenir con con la salud laboral, aplicando las leyes de salud laboral y las condiciones de trabajo. También uno de los acuerdos importantes que se discutió fueron las condiciones de trabajo, los edificios escolares, que tuvieran agua potable, porque yo me acordaba que cuando yo me inicié en el campo no había agua potable, tomábamos el agua de la sequía, del canal, que se colocaba en una pila para filtrarla, y de ahí tomaban los niños, tomaban los maestros. O sea, y esto, ya estoy hablando de 40, 45 años atrás, pero 30 años atrás también habían escuelas que carecían de agua potable. Entonces las condiciones de agua potable, de luz, ventilación, calefacción, la electricidad, y se consiguió colocar entre uno de los acuerdos que participaría en la elaboración de un nuevo código de edificación escolar, docentes, y así gremialistas, docentes que estaban capacitados por la conducción gremial e higiene y seguridad, que participaran en los proyectos de la construcción de escuelas. También al delegado escolar. El delegado escolar se lo formó para que pudiera hacer las denuncias pertinentes si no estaban las condiciones apropiadas para dictar las clases. Las de iluminación, fundamental. Nosotros hablamos ahora de la calefacción, tan difícil, pero se discutió y se pusieron muchas instalaciones con ese acuerdo en la convención colectiva. También llegamos al estado de los suplentes. Los suplentes antes, cuando nos iniciamos, no tenían ninguna garantía, no tenían una estabilidad, de decir, llegaban las vacaciones y si estaban en un cargo vacante, se les terminaba la suplencia. Sin embargo, en uno de los acuerdos que logramos del convenio colectivo era que los suplentes tuvieran la continuidad durante las vacaciones, y si no se había nombrado en el cargo vacante un titular, continuaran. Era para también, no solamente por la estabilidad del suplente, que era muy difícil que destinaran nombramientos de cargo en la época, estoy hablando de la época del neoliberalismo, del ajuste económico. Dentro del ajuste, desde el sindicato buscábamos la forma más fácil de aliviar el trabajo escolar y mejorarlo de cierta manera. Por ejemplo, el docente tampoco, suplente, tenía derecho a alguna licencia si se enfermaba, sin goce, se las hacían sin goce de haberes. Entonces se logró eso también. O sea, íbamos en cada sector a través de acuerdos y discusiones con el gobierno y fundamentando, siempre con la fundamentación. Tuvimos mucho apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, que lo reconoció nuestra tarea, porque nos visitó cuando terminamos el convenio y lo aprobamos, y que fue el primer convenio colectivo que tuvimos en la provincia,
homologado, y en la República Argentina fue la primera provincia que lo hizo. Nos visitó la Organización Internacional del Trabajo, aparte de darnos el apoyo y el reconocimiento, para nosotros fue emocionante. Fue una anécdota que no la podemos olvidar, el reconocimiento. Como también de la UNICEF, porque se trabajó mucho en el mejoramiento de la educación. Desde la Secretaría de Educación que teníamos, se capacitó mucho al docente con las nuevas técnicas de aprendizaje. Se amplió muchísimo la biblioteca escolar, se prepararon bibliotecas ambulantes, y, o sea, siempre viendo las necesidades del trabajador. Como nosotras, todas las de la conducción, mayoritariamente mujeres, habíamos recorrido todo las escuelas de la provincia, sabíamos de las necesidades de cada una. Entonces, sabíamos darle respuesta en la discusión con el gobierno para que se interesara sobre los distintos temas de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Hubo una buena formación, se capacitó mucho desde el sindicato, se amplió muchísimo la biblioteca, tanto en el aspecto pedagógico como laboral. O sea, que se le dio mucha importancia a toda esta tarea. Luego seguía el problema de las tareas de cuidado. La mayoría, con 1, 2 hijos, 3 hijos, no tenían dónde dejar a sus hijos para las horas de trabajo. Entonces insistimos muchísimo con la creación de los jardines maternales. Ya los habíamos iniciado en la conducción anterior de los que nos precedieron, porque yo me había interesado mucho en eso. Yo en esa época era delegada de General Alvear, y ahí habilitamos el primer jardín maternal, el Jardín Maternal Ayun. Todo en colaboración. El Estado, nosotros, y también en ese momento la CGT del lugar y los mismos padres. O sea, un jardín maternal de acción social, todo de apoyo social. Y cuando ya estuvimos en la conducción, lo extendimos a Malargüe, a todos los lugares de la provincia, siempre con convenios con el gobierno y garantizando las condiciones de estabilidad de las trabajadoras y trabajadores en igualdad de condiciones que las de las escuelas públicas. Siempre fue nuestro objetivo defender la escuela pública, gratuita, obligatoria, y desde el nacimiento, porque los jardines maternales recibían los niños desde los 45 días. Después ya fue muy habitual encontrar en las distintas zonas jardines maternales, y muchas municipalidades adoptaron esa forma de convenio. O sea que para nosotros fue una de las grandes satisfacciones poder dar una respuesta, no solamente al trabajador, sino también al niño, a esa contención que lo requería. Con respecto a la situación del militante gremial, del delegado escolar, también hubieron acuerdos que se les daba, se consiguió el crédito horario, el delegado al plenario, la cartelera gremial, para que estuvieran bien informados, porque la gente respondía, el docente respondía apoyando a la conducción en las movilizaciones, que hicimos varias, porque era muy necesario luchar por el blanqueo salarial. En esa oportunidad también conseguimos un blanqueo salarial importante, porque se habían hecho aumentos, pero sin que fueran
aportes jubilatorios y sin tener incidencia en la antigüedad y en la zona de los trabajadores. También se inició una tarea de rever la clasificación de escuelas por zona. El gremio mandó sus representantes. O sea, y en otro de los acuerdos logramos que en los colegios, en los organismos colegiados que tenía la provincia, junta calificadora y junta de disciplina, tuviéramos el sindicato representación gremial mayoritaria. Eso fue muy importante, porque ¿quién más que el representante gremial para conocer la problemática del perfeccionamiento, del ascenso, y así se valoraba muy bien los antecedentes y los méritos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que ingresaban o que ascendían a los cargos directivos. Se capacitó a mucha gente para el ascenso a cargos directivos. En esa época hubo concurso en enseñanza media y en enseñanza técnica, o sea que se preparó a muchos trabajadores de la educación y trabajadoras para que pudieran afrontar los concursos de competencia que se tomaban. Surge del convenio colectivo que nosotros conseguimos discutir. La participación, por ejemplo, en el jurado del concurso de méritos, antecedentes y oposición, teníamos representante gremial. Se llega a ese convenio a través de un diálogo positivo y productivo y con mucha fundamentación, con pruebas fehacientes para poder redactar cada una de las cláusulas, de los acuerdos. Fueron varios los acuerdos, en todo el aspecto. Se discutió y se homologó en septiembre de 1993. Se fue replicando, pero era una tarea muy difícil, porque no todos los gobiernos en la época del neoliberalismo habilitaban el ámbito. Nosotros tuvimos la suerte que pudimos habilitar el ámbito de las paritarias y llegar a tener el convenio colectivo que tenían los trabajadores de otros oficios, de otras profesiones. Compartí, porque fui congresal de CETERA, congresal a CETERA, desde que se recupera el sindicato después de la dictadura militar en la democracia. Yo empecé a participar en los congresos de CETERA. Esa fue una capacitación que tuve en servicio prácticamente, porque la llevé a la par de la formación docente, pero la formación gremial y de la realidad de la educación en todo el país la fui incorporando, como que me atravesó la necesidad de llegar a tener algo básico para defender al sector, para que se cumplieran ambas partes, para facilitar el diálogo. Y así, sí, yo participé en la comisión que organizó CETERA como miembro para elaborar la comisión que elaboraba los acuerdos paritarios que después se discutían a nivel nacional en CETERA. Lo único que CETERA quizás no pudo llegar a homologar un convenio colectivo en esa época porque no todas las jurisdicciones del país mandaron delegados. Habían jurisdicciones que expresaban y se horrorizaban cuando se hablaba de suministrar en las escuelas agua potable. La necesidad de agua potable, que es la necesidad básica que debe existir en todo lugar. O sea, algunos decían, yo no puedo firmar esto porque en mi zona tengo para ponerle agua potable a todos. O sea, que eran cosas sorprendentes. Estoy hablando del 91, 92, estoy hablando de esa época, del 90.
Bueno, acá en Mendoza tuvimos la posibilidad de poder discutir ese tema y el tema del agua potable ya no era tan difícil de acordar. La experiencia de participar en la paritaria nacional fue una experiencia maravillosa porque se pudo conversar con docentes de todas las partes del país y de las realidades y eran realidades muy comunes. Todos estábamos de acuerdo y era muy fácil redactar el proyecto para llevar a la discusión a la mesa paritaria de todas las jurisdicciones nacionales. Era fácil porque estábamos todos preparados, por supuesto que recibimos mucha formación de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dio mucha bibliografía, o sea, aprendimos. Pero también lo que aprendimos y que incorporamos y que hicimos nuestro, fue más fácil transmitirlo cuando llegó la hora de discutir, de fundamentar y de lograr una convención colectiva. Para mí fue una satisfacción muy grande. Y esto lo hice después que terminé mi carrera docente, en la etapa jubilatoria. O sea que para mí ha sido maravilloso el paso como trabajadora de la educación. Empecé como maestra, pero después me ubiqué y me definí como una trabajadora de la educación y es como creo que deben entenderlo todos, los maestros, los celadores, los administrativos de las escuelas. Somos trabajadores, tenemos leyes para defender el sector y la educación pública como bandera, pública y gratuita, y está la Constitución, está la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, está la Ley de Educación, está la Ley de Financiamiento Educativo, que siempre hay que estar modificándola porque mejorándola, está la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, están los convenios colectivos de trabajo, está la Ley de Accidentes Laborales, de enfermedades laborales, o sea que hay tanta legislación que ya con una buena formación se puede defender la situación y tomar conciencia de que no es gratis entregar las banderas de la educación pública. Los compañeros en esta época deben defender mucho la educación pública gratuita, de calidad, su ámbito de trabajo, que sea el mejor para ofrecerle a los niños y los mejores recursos. Yo después tuve la oportunidad, pasados muchos años, de trabajar en un proyecto que se llamaba PIE, que implementó el gobierno de la provincia, y ahí pude ver florecer muchas cosas de las que me hubiera gustado vivir en mi época de maestra, en mis inicios. Tener muchos elementos para desarrollar mi actividad y muchas posibilidades. Pero las posibilidades, aunque no las teníamos, las buscábamos y las abríamos. Yo les deseo a todos los trabajadores que sigan luchando y defendiendo y sintiendo que les atraviese el cuerpo la responsabilidad y el amor por las generaciones de los niños que deben ser hoy felices y que también deben ser felices en el futuro. Eso me preocupa y que sigan dándoseles posibilidades de ascenso social a través de la educación. Yo no me he despegado, siempre estoy pendiente de ver cómo se va manejando el tema educativo y me preocupa en esta época. Me preocupa muchísimo. CETERA fue un gran progreso para la educación,
porque la Confederación de los Trabajadores de la Educación contribuyó a tener un panorama general de la educación y poder defenderla. Tuvo luchas muy grandes en defensa de la dignidad del trabajo. El docente, el trabajador de la educación, el celador de la escuela, el administrativo, todos deben defender su dignidad. ¿Cómo se defiende la dignidad? Dándole las condiciones para el trabajo, las condiciones saludables, bellas para el trabajo, condiciones muy favorables para poder desplegarse, desarrollarse prácticamente como ser humano digno. En la cuestión salarial es muy importante. Dignificar el trabajo a través del salario es importantísimo, porque con un buen salario tenemos un buen trabajador que puede responder a todos los requisitos, a todas las necesidades del acto educativo, sin apremios económicos y sentirse pleno, sin angustias. Ese tema, por ejemplo, la angustia de tener un presentismo que lo extorsiona en el momento de la enfermedad, tener ítems que lo menoscaban, que lo esclavizan prácticamente, que no le dejan desarrollarse plenamente, es triste. Entonces, en estos contextos donde avanza el neoliberalismo, donde el ajuste se hace en las escuelas públicas y con los trabajadores de la escuela pública, es lo que preocupa. Y de eso todos los trabajadores y trabajadoras nos tenemos que ocupar. En defensa, en discutir en las escuelas, en levantar las banderas de la lucha y no bajar los brazos, porque se puede tener épocas y se puede llegar a tener épocas donde se goza de los recursos necesarios para desarrollar las actividades educativas plenamente y en buenas condiciones. O sea que esto es así. Y la organización gremial es fundamental. La organización gremial constructiva, que dialogue, que aporte, que defienda, que se ponga en el lugar de cada uno de los trabajadores, del otro que tenemos y de la otra, eso es fundamental. La experiencia de la paritaria nacional, yo ya en esa época era miembro de la conducción directiva. Antes de la que yo ocupé como secretaria general. Tenía la posibilidad de viajar, siempre lo hacíamos con la economía pertinente, porque en el sector docente nunca hubo abundancia. Viajábamos y nos encontrábamos en la misma setera, allí nos reuníamos. Por supuesto, compartíamos muy buenos momentos y estudiábamos y elaborábamos proyectos que después el representante de cada sindicato provincial los llevaba a la discusión. Yo trabajaba en el equipo que elaboraba los anteproyectos. Los discutíamos, los perfeccionábamos, todo siempre lo hacíamos a nivel nacional, pero siempre estaba la impronta provincial presente de cada uno. O sea que se llegaba a un consenso, a una unión de todas las jurisdicciones, porque teníamos representantes en la comisión de Neuquén, representantes de Santa Cruz, representantes de San Luis, representantes de Entre Ríos, representantes de San Juan, bueno, donde discutíamos la problemática. Algunos sufrían más autoritarismo que otros, pero generalmente del norte al sur y del este al oeste, la situación, hasta en la misma ciudad capital, tenían problemas para discutir y para defender. Apoyo teníamos de los trabajadores de la educación, toda la provincia nos apoyó muchísimo, todos los trabajadores.
de todos los puntos venían delegados. Por ejemplo, en Mendoza venían delegados de Malargüe, de Alvear, de San Rafael, de Lavalle, de la zona del desierto. No, participábamos todos. De Cetera también tuvimos mucho el apoyo de Cetera. Nos visitó en muchas oportunidades Cetera acá en la provincia. O sea, y tuvimos el apoyo de la UNICEF, que también nos visitó, de escritores. Se publicó un libro muy lindo de los derechos del niño en nuestra conducción, que lo financió la UNICEF. Bueno, muchas satisfacciones tenemos de esas actividades. Claro que han pasado ya 30 años, imagínense, me ha hecho rememorar épocas. En esa época, en el sindicato del magisterio, nosotros, María de los Ángeles Moyano era secretaria general, o sea, del sindicato del magisterio, que desgraciadamente en el proceso militar desapareció. Fue una de las desaparecidas, una gran luchadora. Bueno, en esa época yo la conocí. Claro que yo estuve trabajando varios años en el sur de Mendoza, entonces mi actividad se desarrolló en las escuelas rurales de San Rafael. Eran épocas que se discutía, habían seminarios escolares, nos reuníamos con mucha dificultad porque transporte no había, hasta en Sulqui llegábamos a las reuniones que se hacían en algunas escuelas cabeceras de los pueblos. La conocí nada más que de verla, porque de ir a afiliarme, porque después me tuve que ir al sur y trabajar en el sur. Y me dolió mucho. Después vinieron otras conducciones, fue progresando el sindicato del magisterio hasta que llega un día que el sindicato se transforma en el SUTE, Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Y ahí se incorporan los administrativos, los celadores, todos. Esas fueron épocas que tuve la suerte de vivir. Estuve presente en la época del Mendozazo también, que era en la época del sindicato, del magisterio, en la calle Montevideo. Siempre me interesó porque cuando a un trabajador le interesa la educación, le interesa en su totalidad, la de él y la de los compañeros, porque siempre hay que ver la situación del otro y se crece, se aprende. Así que, y sí, siempre hemos vivido épocas duras, con dictaduras, con ajustes. Y en la dictadura yo era directora de la escuela Estrada. Se vivía difícil, era muy difícil. Había muchos trabajadores de la educación que quedaban cesantes, mucha persecución. Algunos miembros del cuerpo de inspección actuaban como investigadores más que como, o sea, colaboradores en la tarea educativa. Se investigaba. Uno encontraba en las comisiones cooperadoras siempre algún representante de las Fuerzas Armadas, que se los habían enviado para integrar la comisión cooperadora. Bueno, muchas cosas difíciles. Pero, y siempre cuidando, siempre llegaban a analizar la biblioteca escolar, a ver qué libros teníamos para ofrecerle a los chicos. Era difícil, era difícil. Y yo también pasé a directora de una escuela que ya titularizada como directora, de la Escuela Próceres de la Independencia, y no pude asumir durante un año porque me retuvieron para garantizar el servicio educativo en una escuela. En desmedro de poder tomar posesión en la escuela correspondiente que me tocaba, quedé de directora suplente por estrategias que uno no sabía de dónde venían, pero no me habilitaban para asumir mi titularidad en la otra escuela donde había tomado. Sí, fueron épocas muy difíciles. Pero siempre
teníamos la actividad gremial. Bajo cuerda, pero la teníamos, informándonos de cómo debíamos cuidarnos, porque quedaron muchos cesantes. Las conducciones, muchos estuvieron presos y también cesantes. Después se reincorporaron. Cuando recuperamos la democracia, hubo una masiva reincorporación de trabajadores. Y ahí, cuando se recupera la democracia, ahí empezamos todos libremente a actuar. Escuela por escuela, con esa libertad de organizarnos para volver a llenar el sindicato y a trabajar. Sí, fue muy emocionante esa actividad de renacer a la vida democrática, que no fue fácil, pero nos sirvió porque nos dio aliento, nos dio esperanza, porque las utopías nunca se deben perder en la educación, nunca. Siempre uno cree que la va a alcanzar, pero siempre pone más adelante otro objetivo, siempre mejorando. Puede ser que en estas épocas también exista y existe. Lo que hay que protegerlo es ese amor hacia la educación, hay que protegerlo mucho porque hay muy buena semilla, diríamos, en el sector. Me hizo feliz y le dediqué, porque se la dediqué hasta después de jubilada, siempre. Y cada vez que pisé una escuela es como si fuera el primer día de clase mío, ¿sí? Eso me pasó cuando Rosy Muñoz, que fue directora de Educación Primaria, me convocó a integrar una comisión de capacitación pedagógica que tenía el PIE, era un programa muy bueno, de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2015, un programa que cuando asume Rosy me convoca y yo trabajo ya jubilada, capacitando, y me sentía como que había pisado el primer día de clase entre los docentes. No me había olvidado de nada. Y ahora cuando veo a un docente también los admiro. Sí. Les digo, asuman el compromiso de trabajador con los pies en la tierra y el espíritu bien alto. Y es sentirse protagonista de una etapa, la que a uno le toca vivir, y ser feliz significa mucho. No se puede desligar de la vida personal la satisfacción colectiva, ver al otro que tiene una respuesta en un jardín maternal, que tiene una respuesta en un aula, es importantísimo.